Bienvenidos a Pedagogía Ser en Familia, un espacio para hablar de educación, crianza y acompañamiento de niños y niñas desde el amor, el conocimiento y la experiencia. Hoy vamos a compartir herramientas prácticas para las familias, especialmente cuando aparecen retos en el aprendizaje o cuando nuestros hijos reciben algún diagnóstico. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para muchas familias. ¿Qué deben saber los padres sobre las adaptaciones que debe hacer el colegio cuando un estudiante tiene un diagnóstico? O cuando presenta algunas necesidades de apoyo frente a la lectura, escritura, procesos matemáticos, atención, entre otras dificultades que se pueden presentar en el área académica. Entonces, muchas veces escuchamos la palabra como el DUAR, el PIAR o ajustes razonables. ¿Qué será eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo lo desarrollan en la escuela? Pero no siempre sabemos qué significa. Y no tenemos conocimiento de que es un derecho que tienen nuestros hijos en la escuela. Cuando un niño recibe un diagnóstico, por ejemplo, un diagnóstico de autismo, de dificultades del aprendizaje, de dificultades cognitivas, muchas familias sienten preocupación. Pero lo primero que deben saber es algo importante. Un diagnóstico no significa que el niño no pueda aprender. Significa que necesita unos apoyos diferentes para poder aprender. Y aquí es donde hacen su aparición estas adaptaciones que Sandra mencionaba. Tenemos que tener presente que todos los niños y niñas tienen el derecho a asistir a las instituciones educativas y a aprender. Las instituciones tienen la obligación, la responsabilidad de generar una serie de adaptaciones, una serie de ajustes que permitan que todos los niños y niñas puedan desarrollar sus procesos de aprendizaje sin importar las condiciones particulares que tengan. Entonces, debemos tener presente que cada niño aprende de una manera distinta. Esto no quiere decir que sea únicamente una situación de los chicos y chicas que tienen un diagnóstico, es una situación que ocurre con todos los estudiantes. Todos nosotros tenemos una forma distinta de aprender y la escuela debe ofrecer las posibilidades para que estas posibilidades se desarrollen. Como lo dice Jefferson, todos los chicos tienen una manera diferente de aprender, ritmos, capacidades, intensidad, dificultad. Por eso, nosotros como docentes debemos de brindar ese apoyo necesario, adaptar la actividad con apoyo visual, con imágenes, con videos, con audios, lo más gráfico que ellos necesitan si es el momento que lo requiera. Como bien sabemos, en Colombia debemos de tener una educación inclusiva, lo que significa que las instituciones deben adaptar esa enseñanza para que todos los estudiantes puedan aprender, puedan adquirir esas competencias, pero con ciertos apoyos según lo requieran en el momento. Entonces, como parte del vocabulario general que se presenta en las instituciones, tenemos 3 elementos fundamentales: el DUA, el PIAR y los ajustes razonables. Para orientar esta conversación de una forma más sencilla, vamos a desglosarlo en cada uno de estos elementos. Para empezar, vamos a hablar un poco del DUA. El DUA quiere decir Diseño Universal para el Aprendizaje y es una forma de enseñar donde el docente tiene en cuenta diferentes herramientas, diferentes procesos para facilitar el aprendizaje de todos los estudiantes. Esto incluye formas de explicar los temas diferentes, usar videos, usar imágenes, usar audios. También permite una flexibilización en los procesos de evaluar, que es un elemento muy importante. Permitir distintas formas de responder a las actividades, no solo por evaluaciones escritas, no solo recitando tareas de memoria, sino permitiendo que los estudiantes puedan responder a estas actividades de las formas en las que se sientan más cómodos o en las formas en las que más se les facilite. Esto puede ser evaluaciones orales, evaluaciones por medio de dibujos, evaluaciones asistidas, que las tareas incluyan otro tipo de actividades. También hay que tener en cuenta que el DUA no es solo para un estudiante que tiene una discapacidad o que tiene un diagnóstico. El DUA se realiza para todo el grupo. Otra de las herramientas, otras de las adaptaciones que se implementan en las instituciones educativas es el PIAR. ¿Qué es el PIAR? Es el Plan Individual de Ajustes Razonables. Es ese plan que se utiliza cuando un estudiante necesita un apoyo. Es ese plan que se utiliza cuando un estudiante necesita un apoyo específico de forma individual para poder aprender o participar en la escuela. Allí se diseña especialmente con estudiantes que tienen alguna discapacidad, algún trastorno de aprendizaje, alguna dificultad significativa en las habilidades escolares o otras condiciones que se requieran esta adaptación. Dichas adaptaciones se deben hacer con la profe de apoyo, ahí intervienen psicólogos, docentes y especialmente también con
acompañamiento de la familia, ya que la familia también debe implementar unas actividades o unas adaptaciones en casa para realizar ciertas actividades que ayuden a potencializar, nivelar o fortalecer esas dificultades que tiene el estudiante en el área de matemáticas, en el área de lenguaje, en el área de atención o otras áreas donde hay que reforzar en el chico o la chica. Entonces, Sandra, para aclarar un poco esta idea, los elementos puntuales que incluye el PIAR, ¿cuáles deberían ser? Sabemos que se debe hacer una evaluación del estudiante si se cuenta con un diagnóstico con sus características fundamentales, pero ¿qué otros elementos puede incluir ese PIAR? Ese PIAR inicialmente se hace como una especie de encuesta con las familias. Primero se hace una reunión con las familias en donde la docente o la docente de la UAI, que es una profesional de psicología, trabajo social o docente de educación especial, hace como una especie de anamnesis en donde empieza a mirar cómo fue el embarazo de la mamá, cómo fue la parte del neurodesarrollo durante ese embarazo, cómo fue la etapa de crecimiento y desarrollo, qué alertas observaron, qué los llevó a ella a indagar qué está pasando con el niño. Se indaga cuáles son los hábitos, cuáles son las rutinas, qué dificultades observan en casa y de ahí empiezan a llenar un formato con esos datos familiares, quién lo acompaña, si es alérgico a algo. Luego se empieza también a mirar cuáles son esas barreras que hay en el entorno, en la escuela, en la familia, que no permite que el niño adquiera esas habilidades o tenga dificultades en el proceso. Muy bien, entonces, según esta información, el PIAR no lo hace únicamente el docente. No. Debe contar con apoyo de otros profesionales y la familia. Sí, es un trabajo en equipo, es un trabajo que está apoyado incluso por un documento, un decreto que es el 1421 del 2017, que es el que regula la educación inclusiva en Colombia. Y es ahí en donde nos brindan unas estrategias, una ruta para seguir, donde deben de haber unos apoyos que necesita el estudiante, los ajustes que hará el docente, cómo será evaluado el estudiante y qué acompañamiento se requiere tanto en la escuela como en la familia. Un elemento que preocupa mucho a las familias es ese tema de la evaluación. ¿Qué elementos particulares podría tener una evaluación bajo este aspecto de un ajuste razonable? Sabemos que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Esto implicaría entonces que cada estudiante tenga que tener una evaluación diferente. Igualmente, cuando hablamos de evaluación no estamos hablando de una evaluación que se realiza tal día. Nosotros en el aula constantemente estamos evaluando porque estamos hablando de una evaluación formativa. Cuando estamos haciendo una participación, cuando estamos haciendo un juego, una ficha, una pregunta, podemos evaluar de muchas formas y podemos adaptar ya sea escrito oral de acuerdo al niño. Si estamos en grado primero, hay niños que en el grado primero ya están adquiriendo la lectura y la parte de la escritura. Hay otros que aún se les dificulta. Hay formas de acompañar esa evaluación de manera oral, guiándolo con imágenes, con apoyo visual, y eso también hace parte de esas adaptaciones. Muy bien, los padres pueden solicitar este tipo de adaptaciones si es necesario que la institución se las suministre para que ellos sepan qué tipo de ajustes están haciendo en la institución. Algunos elementos que un padre de familia puede tener presente en este momento son adaptaciones particulares como brindarle más tiempo para hacer una actividad, también brindar unas instrucciones claras o precisas o un acompañamiento paso a paso en el momento del desarrollo de la actividad. Usar apoyos visuales, esto suele ayudar mucho en unas condiciones particulares a los chicos para que sepan qué deben hacer. También hay que prestar atención a las actividades adaptadas dependiendo de las capacidades, de los niveles de complejidad que el estudiante puede dominar y las formas diferentes de evaluar, ya lo mencionabas. No solo es sentarse y presentar una evaluación escrita, se puede presentar una evaluación mediante unas respuestas orales, mediante la escritura de una narración, mediante la elaboración de una cartelera y el desarrollo de una exposición o muchos otros elementos que pueden permitir que los chicos desde sus potencialidades puedan alcanzar esos objetivos que la evaluación está buscando evidenciar. Otra barrera en el aprendizaje de un chico o chica es que aún presenta dificultades a la hora de
escribir textos, escribir nombres, reconocimiento de letras, seguimiento de secuencias de números. Eso sería una barrera. Sería una barrera a fortalecer y a trabajar mirando la competencia de acuerdo al grado y a la edad. Entonces, Sandra, ¿cuáles pueden ser unas señales que nos indiquen tanto a los padres de familia como a los docentes que un niño o una niña puede necesitar unas adaptaciones específicas o el inicio de la elaboración de un PIAR? De un PIAR, un DUA o un ajuste razonable son dificultad persistente a la hora de leer o escribir, problemas para la concentración, bajo rendimiento a pesar de que se esfuerza, ansiedad frente a las tareas escolares, dificultad para seguir instrucciones, que se distrae fácilmente, no hay un buen agarre, no reconoce letras, o a veces hay la dificultad de que escriben los números o las letras de forma inversa. En estos casos es importante dialogar con el docente, con el orientador escolar, pedir apoyo, y si se observa que es una dificultad persistente en el tiempo y que aunque se trata de acompañar al chico o la chica sigue teniendo estas dificultades, es importante acercarse a un profesional, pedir una cita, tener un encuentro con un psicólogo, con un neuropsicólogo para que nos pueda apoyar y podamos descartar alguna situación compleja que pueda estar afectando estos procesos de desarrollo escolar de nuestros niños y nuestras niñas. Es importante, como siempre lo hemos dicho en los episodios, una comunicación constante con la escuela. Solicitar talleres, una forma es solicitar talleres, solicitar estrategias que ayuden a mejorar los procesos en los niños y las niñas. También mirar la parte del juego. El juego también es un motivador e incentiva a que los niños aprendan de manera diferente. Si este episodio les fue útil o les ayudó a entender mejor estos procesos, pueden compartirlo con otras familias, con maestros, con sus amigos. Seguramente la información puede serle útil a más personas. Para finalizar, debemos recordar que las adaptaciones educativas no son un privilegio, son una herramienta para garantizar que todos los estudiantes tengan oportunidades reales para aprender. Cuando la escuela y la familia trabajan juntos, se construyen caminos de aprendizajes más justos, respetuosos e inclusivos.